A esta hora, en el Putumayo, gran cantidad de ciudadanos aprecian que si no le pagan extorsión a la FARC no pueden trabajar. En Puerto Libertador, Córdoba, la FARC ordena a los campesinos no sembrar palma africana y define dónde se puede dar clases en las escuelas públicas y dónde no. Anoche, por asesinar a unos policías en Arauca, asesinaron la hijita de uno de ellos y sigue el reclutamiento de menores. La seguridad en nuestro concepto es un valor democrático, una fuente de recursos, es un camino de la paz. Creemos que es un error que se le siga presentando a la seguridad como una acción de guerra. Contrario a lo que afirmó el señor presidente de la República esta tarde, las cifras de seguridad del país son negativas. En el año 2010 Colombia tuvo 14.959 homicidios, en el 2013 15.234. Entonces la tasa tiene que haber aumentado, porque cada año se aumenta la población en más o menos 600.000 personas. El terrorismo ha crecido en actos en un 76%. Hemos pasado de 1.352 casos de extorsión denunciada a 4.805, una variación de 255. Las voladuras de torres de energía han crecido en un 130% y las voladuras al oleoducto en un 735%. Nos parece muy grave igualar a las Fuerzas Armadas con el terrorismo en un Estado de derecho. Hoy, el Centro Democrático está presentando dos proyectos en esta dirección. Uno, para crear el tribunal temporal y el otro para el fuero militar. No creemos que sea conveniente para el Estado social de derecho supeditar las soluciones jurídicas de las Fuerzas Armadas a que haya previamente un acuerdo con el terrorismo. Nuestros compañeros van a presentar en los próximos días el proyecto de justicia y el de reforma electoral. Creemos que las circunstancias que se han dado en Colombia, que pueden desacreditar nuestra democracia, la más antigua del continente. Los mexicanos se precian que México solamente tuvo 12 años de interrupción democrática en el siglo pasado, nosotros 4. Una democracia respetable, cuando empieza a tener tanto problema en los certámenes electorales, pierde respetabilidad. Nosotros queremos someter a consideración del Congreso el voto obligatorio, que el transporte sea el transporte de día y de trabajo normal, que el Estado le reembolse el costo a los sectores más pobres de la nación, que haya un control de los gastos de publicidad del Estado. Ojalá se prohíban en determinados periodos. Mientras del 1 al 30 de abril, la pauta del Estado del Gobierno Central representó 5.534 millones de pesos, del 1 al 26 de junio representó 8.661. Por favor, junio tuvo un día de 730.737.000 pesos de pauta oficial. A nosotros nos preocupa lo que está pasando con la inversión en Colombia. El señor presidente de la República hablaba hoy de unas cifras magníficas de inversión. En los dos últimos informes aparece, primero una caída de la inversión del 8,5% y después se confirma una caída de la inversión del 6,5%. Y aparece más preocupante porque la mayor caída se da en sectores diferentes a hidrocarburos y minería. Vemos un gran desestímulo a la inversión por reglas volátiles. El tema de la tasa de cambio desviada de la trayectoria de equilibrio y el contrabando. El burocratismo expresado en tiempo y en definiciones, por ejemplo,
en el tema de licencias. Nos preocupa la situación del agua. El país está recogiendo unas cosechas de cultivos de tardío rendimiento que se sembraron en el pasado, pero hay un gran marchitamiento en las nuevas siembras. Hay una parálisis, por ejemplo, en el tema de la reforestación. Empresas que habían llegado están abandonando el país, justamente por el problema de las reglas del juego y por el problema de la inseguridad. Nuestro sector presenta algunos proyectos, por ejemplo, la condonación de cartera en un 90% a pequeños y medianos productores del agro, un esquema de precios justos en fertilizantes que empezaría a aprobarlo el Congreso con un precio de fertilizantes al productor que no podría exceder en el año 2015 el 50% de precio de referencia a junio 30. La industria la vemos afectada por tasa de cambio, sobrecostos de energía, problemas de infraestructura. Quiero anotar esto. La tasa de cambio en parte se ha revaluado nuevamente en Colombia porque el gobierno redujo sustancialmente la retención a la inversión extranjera en portafolio. No a la inversión extranjera productiva, sino a la inversión extranjera que viene por unos recursos en lo que se ha llamado papeles de renta fija. El tema de la minería. El oro, que se mantenía en una variación entre 250 y 350 dólares la onza hoy, llegó a valer 1.800, está alrededor de 1.300. Y sin embargo, el país, en lugar de aprovechar eso, ha despreciado la minería de alta tecnología. Las compañías están yendo y avanza la minería ilegal. Nosotros creemos la minería ilegal con extorsión y control de los grupos terroristas. Nosotros creemos que se debe apoyar la minería informal, darle un total apoyo para que esa minería de autosubsistencia no sea depredadora del medio ambiente. Este es un país verde en su cordillera andina, muy diferente de países de Sudamérica. Por supuesto, aquí hay que destruir páramos, zonas de reserva, zonas agrícolas, etc. Nos preocupa la situación de Ecopetrol y de hidrocarburos. El actual gobierno recibió una gran herencia. Se invirtieron totalmente las tendencias. Hace un año el petróleo valía alrededor de 87 dólares el barril, hoy alrededor de 103. Pero la acción de Ecopetrol se ha bajado de 5.400 a 3.200, 3.300 pesos. ¿Qué sigue en su futuro? ¿Cómo va a lograr el país mantener esos ingresos en materia petrolera? ¿Qué se le puede decir a 460.000 colombianos accionistas de la empresa? La gran contribuyente del presupuesto nacional, la gran contribuyente de los recursos de regalías. Nosotros vemos una relación de mutua implicación entre la inversión y lo social. La inversión es fuente de recursos de lo social y lo social es validadora de la inversión. En el 2009 habíamos avanzado en las pruebas PISA, ahora hemos retrocedido. Nosotros estamos presentando un proyecto de jornada única, de educación integral combinada con el estímulo temprano a la ciencia, al deporte, a la lúdica, a la cultura. Un proyecto para que haya los 2 alimentos diarios en las escuelas públicas. Un proyecto para avanzar en la articulación con la tecnología, con la técnica, con la universidad. El tema de la salud. La cartera que reclaman 133 hospitales del país. Los grupos hospitalarios que pueden tener el 50% de las camas hospitalarias es una cartera de 5 billones. Hay EPS que la discuten porque ahí se suma la cartera ordinaria, pero el problema es creciente. Cuando el país ha logrado casi que aseguramiento universal, aumenta la queja ciudadana por la calidad y la falta de oportunidad en los servicios. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley para generalizar
el pago de giro directo a los hospitales en el régimen contributivo, ya está en el régimen subsidiado. Además, el giro directo de los recursos de no costo, de las prestaciones excepcionales, y que haya en el POSIGA una subcuenta para estos recursos. Además, que se exijan buenas prácticas administrativas y financieras como condición de habilitación de hospitales y de EPS, que haya una junta asesora de médicos, de tecnólogos y de técnicos en cada hospital, para que esa junta vele por la sostenibilidad financiera, la equidad remunerativa y al mismo tiempo la calidad del servicio. Estamos presentando esta noche el proyecto de ley para crear la prima de vivienda en favor de los trabajadores colombianos que devenguen hasta 4 salarios mínimos. Esa prima sería igual al 10% del salario mínimo, y para que tenga la menor afectación a los empleadores, habría un descuento tributario del 70% de esa prima. Queremos llamar la atención del Congreso sobre una disyuntiva que tiene el país: o dinamizar la economía con más impuestos, con más gasto público, o dinamizar la economía a través de fortalecer simultáneamente a trabajadores y a empleadores. En la vieja discusión de la economía clásica se ponía de un lado al Estado y de otro lado a los empresarios. Nosotros en el Centro Democrático pensamos que el dilema tiene que ser entre el Estado y en el otro lado no los empresarios, sino el equipo de empresarios y trabajadores. Nos preocupa el tema de la vivienda gratuita, porque hay unos proyectos buenos en el país y otros que son formalización de tugurios, muy parecidos a los que está reemplazando hoy China, de aquellos que se hicieron en la época de Mao Zedong. Es muy importante detenerse a mirar eso. El señor presidente de la República habló hoy de 2,5 millones de empleos. El senador Robledo ha hablado de empleo precario. Las mismas cifras del gobierno indican que de los 2,5 millones de nuevos trabajadores, solamente hay un incremento en afiliaciones a pensiones de 737,000 trabajadores, un incremento en afiliaciones a salud de 1.556.000 trabajadores, arriendos profesionales de 1.767.000 y acaba de compensación de 1.597.000. En el mejor de los casos, hay un desfase de 1 millón entre el número de empleos creados por el gobierno y la mayor afiliación a la seguridad social. Senador, 2 minuticos más para que podamos hablar todos. Muchas gracias. 15 minutos estoy dándole a cada... Correcto, señor presidente. Gracias, senador. El señor presidente de la República habló del mejoramiento del coeficiente Gini. Al contrario, se ha estancado en los últimos 2 años. Venía mejorando y se ha deteriorado en las grandes ciudades de Colombia. Y miren lo que no solamente el país ha visto deteriorar la seguridad, no solamente el país ha visto deteriorar el coeficiente Gini en muchas ciudades, también se viene deteriorando el ritmo de disminución de pobreza. Cuando en algunos sectores del país estaba disminuyendo pobreza en 4 puntos por año, ahora apenas se disminuye en 2 puntos por año y aumenta en muchas zonas rurales. Termino con 2 comentarios, uno sobre el entorno internacional y otro sobre la paz. Nos preocupa que Colombia olvide el entorno internacional inmediato, cuando estamos obligados, de acuerdo con la OEA, como miembros, como signatarios de esos tratados, a tener toda la preocupación. En uno de nuestros vecinos aumenta la violencia y disminuye la democracia. Otros de nuestros vecinos acaban con la libertad de medios de comunicación. Nosotros creemos que Colombia debería estimular la libertad mucho más amplia de medios de comunicación,
con 47 ocupación. En uno de nuestros vecinos aumenta la violencia y disminuye la democracia. Otros de nuestros vecinos acaban con la libertad en medios de comunicación. Nosotros creemos que Colombia debería estimular la libertad mucho más amplia en medios de comunicación. Con 47 millones de habitantes, deberíamos tener hoy libertad de canales de televisión, con espacios bien importantes a la televisión comunitaria, a los gobiernos locales. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones frente a la paz? Primero, el deterioro de la seguridad. Segundo, la impunidad. Tercero, la legitimidad. Cuarto, los riesgos para la iniciativa privada colombiana. Empiezo con lo último. En lo que se ha hecho de acuerdo sobre el sector agropecuario, se pone... Denle un minuto más, por favor. Se pone en pie de igualdad al propietario honesto con el propietario deshonesto en el mismo riesgo de expropiación. Nosotros creemos que debe haber reducción de sentencias, más aún en el caso de las bases de la FARC. No nos oponemos a que haya indulto, amnistía, a que haya legalidad política, pero no en el caso de los responsables de crímenes atroces. Por ejemplo, algunos frentes de la FARC y sus cabecillas son responsables del asesinato de más de 300 soldados y policías. Patascoy, Mitú, Las Delicias, son los grandes proveedores de los carteles de coca de México. Yo no creo que al país le convenga la impunidad, que es la madre de nuevas formas de violencia. Nosotros no podemos comparar a nuestro país para aplicar la justicia transicional con lo que pasó en los países de la región donde se hizo el tránsito de la dictadura a la democracia. Allá había insultos. Senador. Mire, lo que pasa es que si no nos seguimos al tiempo los 15 minutos, entonces no podemos hablar de los demás. Se había dicho que entre 15 y 20 hoy, pero no hay problema, senador. Si el Senado me permitiera y su señoría, 30 segundos. 30 segundos. No, nosotros tenemos una democracia respetable. Aquí no estamos haciendo el tránsito de la dictadura a la democracia. La justicia transicional, si en los casos de anormalidad, normalidad, no acepta esa impunidad que se ha querido proponer, menos aquí. Para nosotros, el trabajo social es un deber, no una pena. Entonces concluimos diciendo que la única manera de evitar que haya impunidad es con pena privativa de la libertad, así sea reducida. Y aceptamos el indulto, la amnistía y la legitimidad para las bases de sus movimientos. Gracias, señor presidente, y ofrezco excusas por haberme excedido en el tiempo.